¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de matrices y ahora veremos cómo realizar la multiplicación de dos matrices de 3 por 3. Y en este video pues vamos a realizar esta multiplicación, como lo dice el título, pues de dos matrices de 3 por 3, ¿sí? 3 por 3 y 3 por 3. Primero que todo les digo, ya este es el tercer video. Los invito a que si es el primer video que ven de multiplicaciones, vayan al curso de matrices y vean el primer video de multiplicación de matrices, porque allí les explico todo más detenidamente. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, suponiendo que ya vieron ese video, pues empiezo. Entonces, al multiplicar dos matrices de 3 por 3, nos va a dar otra matriz de 3 por 3. Y pues aquí les coloqué un ejemplo de una matriz de 3 por 3. Bueno, a la multiplicación de A por B, ¿sí? De la matriz A por la matriz B, yo la voy a llamar la matriz C, simplemente como por acortar, ¿sí? Para no escribir A por B, sino simplemente ya sé que donde diga C, pues es la multiplicación de A por B. Esa matriz C, como les decía, va a dar una matriz de 3 por 3, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos que los elementos, si la matriz se llama C, sería el elemento C11 porque está en la primera fila, primera columna. Este, por ejemplo, es el elemento 32 porque está en la tercera fila y segunda columna. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar esos 9 elementos, o sea, los 9 números que van a ir en esa matriz, como en el resultado, y escribirlo en forma de matriz. Entonces, a mí me gusta encontrar primero cada uno de esos 9 números y después, ahí sí, ya cuando conozca los números, escribirlos en forma de matriz. Entonces vamos a empezar encontrando los primeros 6 números, ¿sí? Los que van a ir en la primera fila y en la segunda fila, que son estos 6 elementos. Primero, el elemento C11. ¿Cuál es el elemento C11? Pues el que va a estar en la primera fila y la primera columna, pero esto también me da la pista para saber qué es lo que voy a hacer aquí. Lo que vamos a hacer es multiplicar la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. ¿Y qué hacemos? Pues multiplicamos número a número. El primer elemento con el primer elemento. Entonces 0 por 5, que eso es 0. Ya no lo voy a colocar, ¿sí? Por ser el tercer video, pues como les digo, voy más rápido. Segundo elemento con segundo elemento. Menos 7 por 0, que eso es 0 también. Tercer elemento, 3 por menos 2, que eso es menos 6. Entonces, el elemento C11 es menos 6. Seguimos multiplicando ahora para el elemento 1, 2. Seguimos multiplicando la primera fila de la primera matriz, pero ahora con la segunda columna de la segunda matriz. Entonces, primera fila y segunda columna. Nuevamente, elemento por elemento. Primer elemento, 0 por 4, que eso es 0, no lo escribo. Segundo elemento, menos 7 por menos 6, entonces menos por menos es más, y 7 por 6, 42. Tercer elemento, 3 por 8, que eso es 24 positivo, o sea, más 24. Hacemos esta operación, 42 más 24 da 66. Seguimos ahora con el elemento 1, 3, entonces seguimos con la primera fila de la primera matriz, pero ahora con la tercera columna de la segunda matriz. Y lo hacemos nuevamente elemento por elemento, entonces primer elemento, 0 por menos 3 da 0. Segundo elemento, menos 7 por 10, que eso es menos 70. Ahí se multiplican signos, ¿no? Menos por más da menos. Y tercer elemento, por tercer elemento, 3 por 11, que eso es 33 positivo, o sea, más 33. Aquí menos 70 más 33 da menos 37. 30, 60, 70, sí. Y acuérdense que aquí no se multiplican signos porque ya estamos haciendo sumas o restas. Pero bueno, ya terminamos de multiplicar la primera fila con todas las 3 columnas. Ahora seguimos haciéndolo, pero con la segunda columna, ¿sí? Entonces aquí, segunda columna por primera fila. Perdón, lo hacemos con la segunda fila. Segunda fila por primera columna. Entonces, segunda fila por primera columna. Entonces, elemento por elemento. Ya si quieren, ustedes pueden pausar el video, hallar los otros 6 elementos y comparar con lo que yo hice. Pero bueno, entonces, primer elemento, que es 2 por 5. 2 por 5, 10 positivo. Segundo elemento y segundo elemento, 4 por 0, 0, no lo escribo. Y tercer elemento, menos 1 por menos 2, menos por menos da más, y 1 por 2, 2. Eso es igual a 10 más 2, que es 12. Seguimos con la segunda fila, pero ahora con la segunda columna. Entonces, segunda fila y segunda columna. Primer elemento, 2 por 4, que eso es 8. Segundo elemento,
4 por menos 6, más por menos da menos, y 4 por 6, 24. Y tercer elemento, menos 1 por 8, menos por más da menos, y 1 por 8 que es 8. Menos 8 más 8 da 0, aquí da menos 24. Y seguimos rápidamente con el elemento 2, 3. Entonces seguimos con la segunda fila, pero ahora por la tercera columna. Entonces primer elemento, 2 por menos 3, más por menos da menos, y 2 por 3, 6. Segundo elemento, 4 por 10, que eso es 40 positivo. Tercer elemento, menos 1 por 11, menos por más da menos, y 11 por 1, que eso es 11. Aquí 40 menos 11 da 29, menos 6 da 23. Y solo nos falta encontrar los últimos tres elementos, o sea, los de la fila 3, ¿no? 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Entonces, ya hicimos todo con la fila 1, con la fila 2, seguimos con la fila 3. 3, 1, o sea, tercera fila con primera columna. Entonces, tercera fila y primera columna, primer elemento, 12 por 5, que eso es 60. Segundo elemento, 7 por 0, que eso es 0. Y tercer elemento, menos 6 por menos 2, menos por menos da más, y 2 por 6, 12. Entonces aquí nos da 60 más 12, que eso es 72. Tercera fila y segunda columna. Entonces tercera fila, segunda columna, primer elemento, 12 por 4, 48. Segundo elemento, 7 por menos 6, más por menos da menos, y 7 por 6, 42. Y tercer elemento, menos 6 por 8, menos por más da menos, y 6 por 8, 48. Aquí, este 48 menos 48 da 0, entonces solamente nos queda menos 42. Y último, la tercera fila y la tercera columna. Entonces, tercera fila, tercera columna, primer elemento, 12 por menos 3, más por menos da menos, y 12 por 3, 36. Segundo elemento, 7 por 10, que eso es 70 positivo. Y último elemento, menos 6 por 11, más por menos da menos, y 6 por 11, 66. Aquí la operación fácilmente, por ejemplo aquí, 70 menos 66, eso da 4, y menos 36 más 4, eso da menos 32. Y ahora sí, ya como conocemos los 9 elementos de la matriz, entonces aquí escribo la respuesta. La matriz C, o podemos escribir la matriz A por B, como queramos, y escribimos los 9 elementos. Los de la primera fila, menos 6, 66 y menos 37. La segunda fila, 12, menos 24 y 23. Y la tercera fila, 72, menos 42 y menos 32. Les invito a que generalmente uno coloca aquí esto, revisemos nuevamente, ¿sí? Porque no vaya a ser que hayamos hecho todo bien y copiemos mal la matriz, ¿no? Entonces, menos 6, 66 y menos 37. 12 menos 24 y 23, 72 menos 42 y menos 32. Y aquí tenemos la matriz, que es el producto de la matriz A por la matriz B. Con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí tienen ustedes otras dos matrices de 3 por 3. Ustedes van a realizar la multiplicación del producto de A por B. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo primero que yo siempre hago es escribir aquí que al multiplicar la matriz A por la matriz B, a esa multiplicación la voy a llamar la matriz C. Entonces, como va a ser de 3 por 3, encontramos los 9 elementos. Los de la primera fila, C1, 1, 1, 2 y 1, 3. Los de la segunda fila, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Y los de la tercera fila, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Primera fila, bueno, aquí les dejé todos los resultados, incluidos los ceros, para que ustedes comparen. Cuidado, porque muchos estudiantes he visto que se complican, o el único error que tienen es cuando multiplican por 0. Acuérdense que cualquier número multiplicado por 0 da 0, ¿no? Pero bueno, primera fila y primera columna. Entonces, primer elemento, menos 2 por 5, que es menos 10. Segundo elemento, 0 y 0, que da 0. Y tercer elemento, 1 por 1, que da 1. Pero bueno, no creo que haya que explicarlo todo. Aquí están, como les digo, las operaciones. Y por último, escribirlo en forma de matriz. No se vayan a equivocar al pasar de aquí para la matriz. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.